El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, reconoció haber usado la fuerza en contra de más de 3.500 personas durante operativos y revisiones en la frontera con México durante los últimos 4 años. Según las estadísticas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, se conoce hoy que en los últimos años sus agentes han utilizado la fuerza en 3.578 ocasiones a lo largo de la frontera con México. Estos datos indican que los incidentes se registraron cuando los patrulleros a bordo de sus vehículos o de sus lanchas perseguían a gente presuntamente indocumentada. Así lo dio a conocer un reportaje de la periodista Laura Sánchez Ley en el periódico Milenio. Y para hablar de eso me da mucho gusto enlazarme con ella. ¿Qué tal? Bienvenida a TV Migrante Informa. Hola, colega, buenas tardes. Un gusto estar por acá contigo. Gracias por la invitación. Laura, me gustaría preguntarte cuáles fueron los principales hallazgos de este reportaje y de esta investigación que publicaste. Sí, mira, pues realmente justo la agencia, el CBP, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, pues desde el año 2021 empieza a ser, sobre todo presionado por organismos de la sociedad civil, hace públicas los operativos en los que se utilizó use force, que usan ellos, ¿no? Que es utilizar la fuerza. Sin embargo, no creas que hay un tema de arrepentimiento, sino que más bien lo hacen justamente por esta presión por parte de las organizaciones y aseguran pues que realmente estaban justificados. Lo que nosotros descubrimos es que la Junta, la llamada Junta Nacional de Revisión de Uso de la Fuerza, que está conformada por distintos organismos de seguridad de Estados Unidos, pues realmente en todos estos casos casi siempre fallan a favor de los agentes del CBP. Son muy pocos casos los que llegan a las Cortes de Estados Unidos porque realmente pues cometieron atropellos terribles, ¿no? Que pueden llegar hasta el asesinato. Entonces, de estos 3.578 ocasiones, lo que encontramos es que la mayoría de los casos se registran en fronteras como Texas, que justamente ha tenido incrementos y picos históricos en el número de migrantes que intentan cruzar por esta frontera o de operativos que se realizan en las aduanas, ¿no? Organizaciones como el Southern Border Communities, la coalición está muy famosa en Estados Unidos que documenta estos casos, pues revela que realmente los operativos de las agencias sí terminan en muertes, ¿no? Ellos han documentado desde el año 2021 hasta la fecha 169 muertes que también coinciden y donde más hay es en estados como Texas o Arizona. Es muy interesante porque puedes leer testimonios judiciales, te digo, realmente llegan pocos, sin embargo, a la junta del CBP, pues realmente sí hay casos que están bien narrados y bien contados, ¿no? Que revelan casos que sí llegaron a las Cortes de Estados Unidos, que como te digo, son muy pocas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una más reciente, que es yo creo el último caso, que es el de Miguel Ángel Delgado Jr. Él era un CBP, es decir, un agente de estos que te revisan cuando estás en la línea, que bueno, te das cuenta a través de las narrativas de las víctimas cómo es gente que sí tiene graves problemas psiquiátricos y psicológicos, ¿no? Un hombre al que no le gustó dónde se sentó la gente y la estuvo golpeando y torturando básicamente en un cuarto porque sí. Y no conforme con eso, esto pasa en el año 2019 y a pesar de que sus superiores supieron, conocen lo que sucede, le permiten seguir trabajando y en junio del año 2020 este agente vuelve a golpear a otra persona que simple y sencillamente no le gustó la conversación. Los mismos agentes que dictaminan dentro de CBP que revisaron este caso, pues realmente aseguraron que la gente tuvo un ataque de furia y que no estaba justificada de ninguna manera el uso de violencia en contra de estos personas que estaban cruzando la línea fronteriza, ¿no? Entonces, este tipo de casos se repiten a lo largo y ancho de toda la frontera. Y te digo, son muy pocos los que están llegando a las cortes. Por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Delgado Jr. a mí me parece muy ilustrativo porque te puedo decir que según la consulta de documentos que hicimos esta semana, están pidiendo su defensa que se desestimen los cargos en su contra, pues aseguran que la gente solamente cumplía con su trabajo y es esta eterna disyuntiva entre que si los agentes del CBP están cumpliendo con su labor, es decir, de cuidar y la seguridad nacional de Estados Unidos, que es lo que ellos dicen que hacen, o si realmente, o como está comprobado, hay graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes o de la gente que intenta cruzar la frontera de Estados Unidos. Ya es un nivel de psicosis terrible de estos agentes, ¿no? Y de uso desmedido de la fuerza que no se miden con nada. Laura, entonces podríamos decir que estamos ante una normalización del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades estadounidenses.
Pues parecería que los agentes fronterizos ya no aprenden a distinguir, ¿no? Como bien dices, están tan acostumbrados al uso de las fuerzas, están tan acostumbrados a salir impunes de todos los casos. Vamos, y salieron impunes de un caso que para mí es el peor de todos. Tú recordarás el caso del migrante Anastasio Hernández en la frontera de Tijuana. Tiene pues 14 años de su muerte, ¿no? Este video para mí es terrible y muy conmovedor y marca un antes y un después en las políticas de la patrulla fronteriza, cuando en mayo del 2010 pues Podemos, porque se grabó ese video a diferencia de otro, lo golpearon, lo sometieron en el suelo mientras él lloraba y gritaba que ya lo dejaran en paz, ¿no? No sucedió nada con estos agentes fronterizos que lo torturaron, pese a que su familia, incluso en estos momentos, tiene un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en revisión y que aún está pendiente de determinación final, ¿no? Entonces, si no pasó nada cuando se les videograbó públicamente, cuando los peatones que estaban cruzando la frontera vieron cómo torturaban a un inmigrante mexicano, imagínate cuando no se les ve, ¿no? También vemos cómo la Agencia de Inmigración y de Control de Aduanas, la ICE, está cada vez más vinculada a temas de delincuencia organizada, ¿no es así? Sí, mira, yo hace poco, que fue en el año 2023, me parece, claro, o sea, lo que exhibimos fue que los cárteles mexicanos pues han utilizado su dinero, también fiestas de sexo, para comprar a corporaciones de seguridad como la DEA, como el CBP, como el ICE. En menos de una década ya desde Estados Unidos, senadores y directores de corporaciones habían advertido que el crimen organizado estaba corrompiendo a sus agentes sin que nadie hiciera mucho, ¿no? Entonces, pues realmente lo que te puedo decir es que no se debería subestimar la capacidad para tratar de corromper la ley estadounidense sin importar el tipo de organización que sea, ¿no? Dígase ICE, dígase CBP. Muchas gracias, Laura, por estar aquí en TV Migrante Informa. Al contrario, mil gracias.